El apóstol Pablo tiene el propósito de expresar su amor y dolor por Israel desde el versículo 1 hasta el 5. Amor por sus hermanos, sus paisanos, sus hermanos de nacionalidad, y al mismo tiempo él expresa un dolor profundo. En estos versículos del 1 al 5, el apóstol Pablo tiene la intención de manifestar el dolor tan grande por su nación, por sus hermanos, sus condescendientes. Miremos, por favor, verso 1 hasta el 5, capítulo 9 de Romanos. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo en este capítulo 9 y en estos versos abre una de las secciones más solemnes y profundas de toda la Escritura. Hasta aquí había hablado de la justicia por la fe, de la vida en el Espíritu Santo y de la gloriosa seguridad que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ahora desciende a un dolor profundo. El dolor del apóstol Pablo es que sus hermanos, sus conciudadanos, sus codescendientes, con su corazón duro, se rehusaron creer y recibir al Mesías, al Señor Jesucristo. Los suyos, sus hermanos, sus condescendientes, rechazaron a Jesús. Dijeron: Él no es el Mesías. Dijeron: Él no es el Salvador. Y fueron los judíos, juntamente con toda la cúpula política religiosa de ese entonces, los instrumentos para llevar a cabo, para llevar a efecto el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es decir, para la muerte del Señor Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A Pablo, al apóstol Pablo, le da tanto dolor porque Pablo viene predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Jesucristo, cuya nacionalidad es judía, no es ecuatoriano, no es argentino, brasilero, japonés. La nacionalidad del Señor Jesús es judía, Él es judío. Así como terminamos de leer nosotros allí en las Sagradas Escrituras. Y Pablo tiene un dolor tan grande en su corazón. Le duele porque sus hermanos, al haber rechazado al Señor Jesucristo y continuar con su corazón duro, entenebrecido, cegados, no solo es que una sola vez rechazaron al Señor Jesucristo, continuamente lo siguen rechazando.
siguen blasfemando contra el Señor Jesús y continúan pisoteando el nombre del Señor Jesucristo al pronunciar Él no es el Salvador, al decir Él es un gran hombre, un hombre con un pensamiento y una capacidad de razonar muy desarrollada para ese entonces, pero no es el Cristo, no es el Salvador, no es el Mesías. Hasta hoy sostienen aquello. Y no solo personas de nacionalidad judía, también personas del grupo gentil que se rehúsan creer en el Señor Jesucristo, se rehúsan rendirse a los pies de Cristo, se rehúsan reconocer que son pecadores y que únicamente en Cristo Jesús, Señor nuestro, hay salvación. Y Pablo empieza diciendo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Estoy atado a la verdad, estoy anclado a la verdad, y el evangelio que les vengo predicando es eso, la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y yo vengo predicándoles esta verdad del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no está hablando con ligereza. Él jura en Cristo que está hablando bajo la luz del Espíritu Santo y su conciencia es testigo de eso. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo tiene que hablar de esta manera? ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que dirigirse a los hermanos en Roma diciéndoles, no les miento, les estoy diciendo la verdad? Quiero que miremos en las Escrituras que no es la primera vez que el apóstol Pablo invoca a Dios o al Señor Jesucristo o al Espíritu Santo por testigo, sino que otras veces ya lo ha hecho. Pero aquí hay una razón particular por la que Pablo les dice a los hermanos, no les miento, yo les digo la verdad, hermanos. Sin que usted vaya a las Escrituras, solo quiero que me escuche. Allá en Romanos capítulo 1, verso 9, ya el apóstol Pablo también hizo una declaración similar. Él dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. ¿A quién llama por testigo? A Dios, porque testigo me es Dios. ¿A quién sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo? Y también en 2 de Corintios capítulo 1, verso 23 dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Ahora note, el apóstol Pablo dice que él invoca a Dios por testigo sobre su alma, que él no ha podido llegar todavía hasta los hermanos, porque ha tenido algunos atrasos. Pero él invoca a Dios. Dios es testigo, hermanos, de esto que les estoy diciendo. De la misma manera, en el capítulo 11, verso 31 de 2 de Corintios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Una vez más, invoca tanto a Dios, el Padre, como a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo unigénito. Y en Gálatas 1:20 dice, en esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. ¿Se da cuenta? Entonces, Pablo a los romanos, a los corintios, a los gálatas y en otras cartas que también Pablo se tuvo que dirigir, él les dice, invoco al Señor como testigo de que lo que les estoy hablando es la verdad y no les estoy mintiendo. Vuelvo entonces a este verso 1. ¿Por qué Pablo tiene que decirle a los hermanos en Roma? Verdad les digo, no les miento, hermanos. ¿Por qué Pablo tiene que decir así? Hermanos, los judíos tenían la impresión de que el apóstol Pablo tenía cierto tipo de rechazo y que tenía cierto tipo de dificultad con los sentimientos religiosos, con la tradición judía,
y miraban al apóstol Pablo como un traicionero, como un Judas para los judíos. Así miraban al apóstol Pablo. Ellos pensaban que el apóstol Pablo se había levantado como un apóstata, como un blasfemo de la ley de Moisés. Así que no veían los romanos, los judíos, no veían al apóstol Pablo de manera amistosa. Lo veían como alguien que había traicionado los principios religiosos de los judíos o de la religión judía. Por eso Pablo les dice, hermanos, les digo verdad, no les miento, les estoy diciendo la verdad. No es que Pablo a partir del capítulo 9 recién empieza a decir la verdad. No. En todo momento, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo la verdad. Pero es que lo que va a empezar a pronunciar a partir de este capítulo 9 es muy profundo. Y a Pablo le duele en su corazón lo que va a empezar a pronunciar. Va a empezar a decirles, hermanos, no es nuestra tradición religiosa la que nos salva. Va a empezar a decirles, hermanos, el Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, es el único mediador entre Dios y los hombres. No es la etnia, no es la religión, no es la bandera, no es el escudo. Es el Señor Jesucristo, el Salvador. La sangre carmesí del Señor Jesucristo se derramó en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores. Pecadores que vendrían rendidos a los pies de Cristo, reconociendo su bancarrota espiritual. A ellos el Señor los redime, los santifica, los justifica y, como dice Romanos mismo, los glorifica. Esto es certero, genuino, verdadero. Entonces, Pablo tiene la necesidad de decirles, hermanos, les digo la verdad, no les miento, porque los judíos tenían el concepto, la idea de que Pablo era un traidor, había traicionado a sus hermanos judíos. Y usted dirá, pastor, ¿y de dónde saca todo eso? Pues ahora sí, quiero que me acompañe a mirar Hechos capítulo 21, versos del 20 al 21. Vamos a mirar allí qué estaba pasando. Cuando ellos lo oyeron, ¿a quién oyeron? Al apóstol Pablo. Glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, es decir, en cuanto a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres judías. Es decir, mírenme acá, Pablo le decía a los hermanos, la circuncisión no es la que salva, Jesucristo es el que salva. Pablo le decía a los hermanos, judíos y gentiles, por guardar la ley no pienses que te vas a salvar, el Salvador se llama Jesucristo. Como Pablo venía enseñando esto y diciendo que el único mediador se llama Jesucristo, y que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios, y lo gritaba a los cuatro vientos a judíos y gentiles, entonces los judíos decían, este Pablo apostató de la ley de Moisés, este Pablo se ha levantado contra nosotros, que somos los descendientes genuinos de Abraham, según la carne. Y Pablo les dice, hermanos, nuestro padre Abraham tuvo muchos otros hijos, pero en uno solo es el hijo de la promesa.
Y ese único hijo de la promesa se llama Isaac. Lo leyó usted, ¿verdad? Ahora mire Hechos capítulo 21, versos 27 y 28. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. ¿Contra quién decían todo eso? Contra el apóstol Pablo. Este hombre blasfema de la ley, decían. Y por último, ellos están diciendo allí, varones israelitas, ayuden, únanse a la causa. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley de Moisés y contra este lugar santo, es decir, contra la sinagoga. Así miraban al apóstol Pablo los judíos, y por eso es que Pablo tiene que decirles: hermanos, les digo la verdad, no les estoy mintiendo. Invoco a Dios como testigo de que lo que les digo es la verdad. No se confundan, no se mareen, no se extravíen. El Salvador no se llama una religión, una ley. El Salvador se llama Jesucristo. Y no es que la ley sea mala, como Pablo mismo enseña. La ley es santa, bendita, perfecta. El problema no está en la ley. El problema está en nosotros. El problema está en el hombre. El problema no está en la ley. Insisto, la ley es santa, justa, perfecta. Los imperfectos, los injustos, somos nosotros. El problema está en el hombre, que no puede, no ha podido, ni podrá cumplir la ley. En vista de aquello, es que el Padre envía a su Hijo unigénito, porque no hay hombre sobre la tierra que pueda cumplir a cabalidad la ley. No lo hubo desde los días de Adán hasta el Señor Jesucristo, y no lo habrá después del Señor Jesucristo hasta nuestros días y hasta cuando haya vida. El único que verdaderamente ha podido cumplir la ley y es perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Así que a Pablo lo tenían como un traidor, como un apóstata, los judíos. Y por eso Pablo se dirige a los hermanos judíos, a sus hermanos de sangre, a sus codescendientes, y les dice: les digo la verdad, hermanos, y yo invoco a Dios como testigo de que lo que les estoy diciendo es verdad. Hechos 23:12 dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Esto está en Hechos 23:12. ¿Quiénes pensaban de esa manera? ¿Quiénes querían exterminar, desaparecer de la tierra a Pablo? Los judíos. Por eso es que en otra parte de las Escrituras, Pablo les dice: hermanos, pero si yo también soy fariseo, fariseo de fariseos, soy judío. Mírenme, soy descendiente también de Israel, pero les tengo que decir esta verdad. No somos salvos por la etnia, no somos salvos porque biológicamente descendemos de Abraham, el patriarca. No somos salvos porque a nosotros se nos entregó la ley. No somos salvos por eso. Somos salvos
únicamente por el sacrificio que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Y Pablo venía predicando, Pablo venía enseñando por todas partes, hasta donde le alcanzaban el timbre de sus cuerdas bucales y hasta donde se le permitía llegar, anunciando que Jesucristo es el Señor. Y aunque lo perseguían como si fuera un malhechor, se paraba por todas partes sin vergüenza, con autoridad de Dios, con poder de Dios, sin amilanarse, sin intimidarse, anunciando que Jesucristo es el Señor y que solo por medio de Él hay salvación. Esto venía enseñando a judíos y a gentiles. No son los ritos los que salvan, enseñaba Pablo. No es por obras externas como vamos a ser salvos, enseñaba el apóstol Pablo. Seremos salvos únicamente por medio del sacrificio que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Y si tú no vienes en arrepentimiento y fe, rendido a los pies de Cristo, reconociendo que eres pecador, no hay salvación por más que tú te golpees el pecho y por más que levantes la bandera diciendo, soy israelita, soy judío. Si no fuiste lavado por la sangre de Jesús, no es salva la persona. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Pablo se ve en la necesidad de decirles, les digo verdad, hermanos, les digo verdad en Cristo, no les miento, porque lo veían como un traidor. Allá en Hechos 24:5 tenemos un testimonio y dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. ¿Quién es una plaga? ¿Quién era una plaga? ¿A quién lo consideraban una plaga? Al apóstol Pablo. Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Miraban a Pablo como un traidor. Y a mí se me ocurre, porque eso no está escrito allí, pero a mí se me ocurre que los hermanos judíos... A ver, un momento, Pablo. ¿Cómo es que tú dices que nos amas a nosotros? ¿Y cómo es que tú dices que nos vienes a decir verdad, que nos amas y que te duele nuestra condición? Si tú has venido enseñando por todas partes contra la ley de Moisés, has venido enseñando que no se deben circuncidar, has venido enseñando que la salvación no está por medio de la ley. ¿Cómo tú nos puedes decir, Pablo, que nos amas? Veían a Pablo como un traidor, como un apóstata. Y es más, mire usted los calificativos que en este versículo están para el apóstol Pablo. Repito, Hechos 24:5, mire los calificativos. Porque hemos hallado que este hombre, Pablo, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Para ellos el cristianismo es una secta. Pablo predicaba a Jesucristo y a Pablo lo tildaron como cabecilla de la secta de los nazarenos. Tú que eres nazareno, tú que eres cristiano, para el concepto de ellos, eres parte de una secta, cuyo cabecilla es el apóstol Pablo, porque fue apóstol a los gentiles. ¿Sí nota? Por eso es que Pablo empieza diciéndoles, hermanos, les digo verdad en Cristo, no les miento, mi conciencia está anclada a esa verdad y tengo que decírselas. Había un dolor tan profundo en el apóstol Pablo, indescriptible, un dolor inmenso, grande,
que desvelaba el apóstol Pablo al mirar, al observar la dureza del corazón de sus hermanos judíos. Voluntariamente se tapaban los ojos, los oídos y no querían ver ni entender que el Salvador es el Señor Jesucristo, que ya el Padre Eterno, que había prometido un Mesías, un Salvador para Israel, había enviado a su Hijo unigénito, Jesucristo. Pero ellos lo rechazaron, rehusaron recibirlo, y más bien fueron los instrumentos para llevar a efecto la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. A ustedes que están aquí presentes, hermanos, y a quienes nos observan por las redes sociales, el Cristo glorioso vino a dar su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta vida eterna no se encuentra en una religión, etnia, bandera, país. Esta vida eterna se encuentra únicamente en el Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, y como dice Pablo, verdadero Dios. Tú que fuiste llamado por el Señor y que fuiste alcanzado por su misericordia y que sin haberlo estado buscando tú al Señor, diste un paso de fe únicamente porque Él te llamó, únicamente porque te llamó con cuerdas de amor, te llamó con un amor inefable. Te vino a buscar porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Respondiste con fe a ese llamado que el Señor te hizo. No porque desciendes de una etnia, no porque desciendes biológicamente de algún tipo de religión, sino porque el Señor quiso salvarte únicamente por gracia, por la fe del Señor Jesucristo. El verso 2 dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El dolor del apóstol Pablo no era pasajero, no era momentáneo, era un dolor constante, latente. Y su dolor era porque sus codescendientes, sus hermanos biológicos, no querían entender que el Salvador se llama Jesucristo y no la religión, no la ley, no los ritos. El Salvador se llama Jesucristo. Y este es el mensaje que desde los púlpitos tenemos que predicar. Este es el mensaje que tenemos que anunciar a los cuatro vientos. El Salvador se llama Jesucristo. No una denominación, no una religión, no una etnia. El Salvador se llama Jesucristo. El Salvador se llama Jesucristo. Es Jesucristo el único mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo. Esta era la razón por la que perseguían a Pablo y lo odiaban con vehemencia. Lo tenían como un traidor, como un apóstata, porque había dejado de enseñar la circuncisión y los ritos y estaba enseñando que la salvación es únicamente por la fe del Señor Jesucristo. Oh, mi hermano, oh, mi amigo, esta salvación gloriosa obedece únicamente al sacrificio que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. No obedece
a herencias religiosas, porque este evangelio glorioso y esta salvación gloriosa no es que usted la hereda, tú la heredas de tu papá, de tu mamá. No, esto es porque tú has venido rendido en arrepentimiento y fe a los pies del Señor Jesucristo. El evangelio no es para estar a medias tintas, no es para estar tibios, flojos. El evangelio, esta buena nueva de salvación, cuyo mensaje es el Señor Jesucristo como Salvador, nos enseña que Cristo, por amor eterno, por amor incomparable, quiso salvarnos sin que lo merezcamos. No nacíamos, no habíamos hecho ni bien ni mal, pero al Señor le plació salvarte. Al Señor le plació escogerte, redimirte, hacerte nueva criatura. Pablo dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo tenía esta gran tristeza y este continuo dolor en su corazón porque amaba a sus hermanos. Y este dolor y este amor que sentía el apóstol Pablo era un amor como el amor que Cristo tuvo por nosotros. Era un amor semejante al de Cristo. Quiero decirles, hermanos, ese reflejo del carácter de Dios en el apóstol Pablo es el reflejo que debe mostrar todo creyente en este globo terráqueo, en esta generación, en las generaciones que vendrán, y este carácter mostraron todos los que fueron redimidos, regenerados en las generaciones anteriores. Esa es la razón por la que hermanos, varones y mujeres, estuvieron dispuestos a entregar, a ofrendar sus vidas por causa del evangelio, por causa del Señor Jesucristo. El mismo Pablo estuvo dispuesto a ofrendar su vida por causa del Señor Jesucristo, por causa del evangelio, por amor al perdido, por amor al pecador. ¿Amas tú al pecador? ¿Te desesperas por la condición caída del pecador? ¿Te angustias? ¿Existe en ti ese dolor latente, constante, e intercedes por el pecador, pidiéndole al Padre que también salve, alcance al pecador, al perdido? ¿Tienes hijos, tíos, hermanos, primos, padres, abuelos, vecinos, amigos, compadres, profesores, compañeros de trabajo? Tenemos montón de personas por las que debemos interceder, por las que debemos orar. Usted sí nota lo que está diciendo allí el apóstol Pablo, ¿verdad? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por la condición de mis hermanos judíos. ¿Tienes tú dolor y tristeza continua en tu corazón por la condición de la gente perdida, de la gente que camina sin Cristo? Querida tutora, usted que trabaja con niños y que no son convertidos. Querido hermano, usted que tiene familia y que predica, se desvela, se desespera por esa gente
llora por esa gente, ayuna por esa gente, intercede por esa gente, o simplemente le da igual. O simplemente caminamos indiferentes ante la condición de todos ellos. Eso es interceder. Eso es interceder. El verdadero siervo de Dios se duele por los perdidos y no queda indiferente ante la realidad de la condición de los perdidos. Sabe que si se mueren sin Cristo, les espera el infierno. Y es la razón por la que interceden por los perdidos. Oh, amado hermano, si usted estaba tan pasivo y tranquilo sin interceder por los perdidos, tendrás que sacudirte. Tú que estás aquí presente y los que nos ven en las redes sociales, tendrás que sacudirte y empezar a orar por el perdido, interceder como Pablo está orando, como Pablo está sintiendo por sus hermanos, por su condición sin Cristo, asimismo tú. ¿Sufrimos nosotros por los perdidos? Yo le pregunto a usted, ¿sufrimos o no sufrimos por los perdidos? ¿O nuestro corazón está duro y simplemente decimos, yo ya no hago nada malo, que también ellos cambien? Dios te llamó para que ores e intercedas por ellos. Mire el verso 3 y allí usted va a ver el deseo sacrificial del apóstol Pablo. Después de él decir que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, él dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Por supuesto que es algo imposible ese deseo del apóstol Pablo, porque el único que puede producir la salvación es el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no podía producir o crear la salvación para el perdido. Pero el apóstol Pablo, al desnudar su corazón ante sus hermanos, ante sus codescendientes, ante sus coterráneos, les dice, créanme hermanos, deseara yo mismo ser anatema, yo mismo ser maldición, con el único propósito de que todos ustedes se puedan salvar. Eso era imposible. Pero mire usted la honestidad, la transparencia, la genuinidad del amor de Pablo. Eso se producía en el apóstol Pablo porque en él se produjo un cambio, una transformación, una regeneración en Cristo Jesús. Reconoció su bancarrota espiritual, reconoció su miseria, su pobreza espiritual, lloró ante su condición espiritual, se rindió ante Cristo Jesús y dijo, ya no voy a hacer más mi voluntad, no haré más mi voluntad, ni los deseos, ni la voluntad de una religión, sino que a partir de ahora haré únicamente lo que mi Señor, mi amo Jesucristo diga, mande, ordene. Solo Cristo es el único que puede producir la salvación. Pero en cambio las palabras del apóstol Pablo revelan un corazón dispuesto a sacrificarse por los demás.
Pablo está dispuesto a sacrificarse por los demás y aunque él no podía producir la salvación, sí podía llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Usted no puede producir la salvación, usted no puede crear la salvación. Yo no puedo crear la salvación, no puedo producir la salvación, pero sí podemos llevar este mensaje de salvación al perdido. Vayan y hagan discípulos por todas partes, es decir, vayan y lleven este mensaje de salvación a todas partes. Anuncien a los perdidos este mensaje de salvación. Ese anhelo, esa pasión arde en el corazón del apóstol Pablo, así como la zarza que Moisés vio en el Sinaí, que ardía y no se consumaba y no dejaba de arder. Así debe arder el corazón de un siervo de Dios por el perdido. Así ardía el corazón del apóstol Pablo por los perdidos. Pablo estaba reflejando el carácter del Señor Jesucristo. Este siervo de Dios era una sombra del carácter de nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo sí fue hecho maldición por nuestros pecados, por los elegidos, por los escogidos. Él sí fue hecho maldición. Fue colgado en un madero. Léalo por favor ahí en Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo sí se hizo maldición por nosotros. Y Pablo en su carta le dice a los hermanos romanos: créanme, hermanos, quisiera yo mismo ser anatema, es decir, yo mismo ser maldición con la finalidad de que ustedes puedan ser salvos. Pero eso era imposible porque Pablo no podía producir la salvación. En cambio, Cristo sí produjo la salvación, sí conquistó la salvación para sus escogidos, sí alcanzó la salvación para sus escogidos. Cristo Jesús, Señor nuestro. Amada Iglesia Bíblica, estandarte de la verdad. El verdadero amor cristiano se expresa en servicio sacrificial. El amor de Pablo nos confronta a cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo como iglesia por el perdido? ¿Qué estamos haciendo como iglesia, como salvos por el perdido? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos yendo a predicar? ¿Estamos llevando el mensaje de salvación? Y mucha gente circula por las calles hablando de Jesús, pero no están llevando el mensaje de salvación, solo están presentando un Cristo como fanatismo, como religión, mas no están presentando al Cristo de la Biblia, que quiere justificar, santificar, redimir, que quiere salvar al pecador. Se presenta un Cristo que quiere sacarte de las drogas, que quiere sacarte del alcohol, que quiere restaurar tu matrimonio, que quiere salvar tu finanza, pero no se presenta al Cristo que quiere perdonar al pecador. Y Pablo estaba llevando ese mensaje al perdido. Pablo le decía al pecador: Cristo Jesús quiere salvarte de tu condición perdida en la que te encuentras. No hay justo ni aún uno, todos hemos pecado, no hay salvación sin Cristo, decía el apóstol Pablo. El único mediador, el único salvador, el único redentor se llama Jesucristo. El único que pudo satisfacer la demanda del Dios 3 veces santo fue nuestro Señor Jesucristo. Él conquistó justicia para el perdido e imputó de esa justicia, nos regaló de esa justicia a todos los que vinimos en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Mire los versículos 4 y 5, por favor.
A Pablo le duele, hay un dolor latente, porque como dice allí, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Pablo dice, yo tengo gran dolor en mi corazón por la situación y la condición en la que se encuentran mis hermanos en la carne, según la carne, mis codescendientes. Me duele lo que está pasando. Y Pablo dice, no les miento, les digo verdad en Cristo. A ustedes, hermanos israelitas, vino la adopción. La gloria, los pactos y la ley, el culto y las promesas, los patriarcas. A ustedes, hermanos amados, dice Pablo, a ustedes que son israelitas, de los cuales son la adopción, es decir, a ustedes se les prometió la adopción en Abraham, en Isaac, en Jacob, a ustedes se les prometió la adopción. La gloria, el pacto, ¿no fue con Abraham que Dios hizo pacto? Y que le dijo, sacrifícame a tu único Isaac. ¿Lo recuerda? La promulgación de la ley, el culto y las promesas no fue a los judíos que en el Sinaí el Señor con su propio dedo escribió su ley para entregársela al pueblo de Israel. Y Pablo dice, me duele profundamente porque con ningún otro pueblo, con ninguna otra nación, el Dios 3 veces santo, el Todopoderoso, tuvo una relación más cercana, más íntima con ningún otro pueblo. Fue con los judíos. Y Pablo reconoce y dice en este mismo versículo, ¿de quiénes son los patriarcas? Es decir, de allí, de los judíos, salen los padres o los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y continúa diciendo, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Insisto, como dije al inicio, el Señor Jesucristo, de nacionalidad judía, era judío, no ecuatoriano. Y Pablo dice, tengo profundo dolor ante todo esto. Pero aunque tenían todos estos privilegios, muchos rechazaron a Cristo. No había allí un sacerdote Caifás, judío, maestro de la ley, erudito, que rechazó al maestro. Sí lo ha leído, ¿verdad? Esto nos deja a nosotros una lección. Los medios externos de gracia no garantizan salvación. Porque usted toma la Santa Cena, no piense que es salvo. Porque usted descendió a las aguas bautismales, no piense que es salvo. Porque asiste a un culto, no piense que es salvo. Únicamente aquellos que vienen en arrepentimiento y fe, aquellos que reconocen su condición de bancarrota espiritual, únicamente aquellos que entienden y reconocen que están perdidos, desechados de la gloria del Señor sin Cristo, únicamente aquellos gozarán de la salvación que Cristo ha conquistado en la cruz del Calvario. Los judíos cruzaron el Mar Rojo, recibieron el maná del cielo,
Su vestimenta durante los años que vagaron por el desierto no se envejeció. El Señor les proveyó alimento. A ellos se les entregó la ley. De allí, de ellos, salieron los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. De allí, de ellos, de la simiente de ellos, de los judíos, salió el Salvador. Y de los judíos y gentiles, el Señor quiso hacer un pueblo para la gloria de su nombre. Ese pueblo es la esposa del Señor Jesucristo. Ese pueblo es el cuerpo del Señor Jesucristo, cuya cabeza se llama Jesucristo. Ese cuerpo es, ese pueblo es, esa esposa es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Eres miembro de la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Eres parte del cuerpo de Cristo? Si tu conciencia te dice, no estoy seguro, ven en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Si tu conciencia te dice, no sé si sí o no, ven a Cristo. Él derramó su sangre gloriosa, su sangre carmesí, por ti, por mí, por todos los pecadores que vienen rendidos a los pies de Cristo. Ellos alcanzan perdón. Ellos serán redimidos, ellos serán justificados, santificados por el sacrificio que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Amigo, hermano, es posible tener claridad de las Escrituras, es posible conocer los pactos y las promesas y aún estar perdido sin Cristo, aún estar sin la salvación, porque es que no basta con solo decir yo ya conozco, yo ya sé. Si no hay humildad, si no has venido rendido a los pies de Cristo, no hay salvación. El Salvador se llama Jesucristo, no la denominación, no el líder eclesiástico, no la misión. El Salvador se llama Jesucristo. Me falta tiempo para continuar. Quedaré allí. Vendrá una segunda parte de esta enseñanza. Que el Señor nos ayude, primero para comprender sus Escrituras y segundo para nosotros poder tener una comunión, relación genuina con el Señor. No te confundas, mi hermano amado. La religión no salva. La denominación no salva. Jesucristo es el Salvador. Entabla tu relación con el Señor. Conversemos con el Señor, hermanos. Amado Padre Celestial, vengo a ti por los méritos de mi Salvador Jesucristo, agradecido profundamente por tu amor, tu misericordia, tu gracia infinita, manifestada, derramada para cada uno de los que han venido en arrepentimiento y fe a tus pies, Señor Jesús. Reconozco, Señor Jesucristo, que sin ti no hay salvación, que eres Dios, Dios hecho hombre, el unigénito Hijo del Padre Eterno. Gracias
por haber tenido misericordia y sin merecerlo yo, sin que la raza humana lo merezca, quisiste venir, tomar forma, semejanza de hombre, ofrendar tu vida en sacrificio como rescate por el perdido. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Gracias por haber enviado al Espíritu Santo como consolador para ayudarnos, para redarguirnos y para enseñarnos tu santa palabra, las sagradas Escrituras. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias por tu palabra. Gracias damos al eterno Dios Todopoderoso por el ministerio del pastor y conferencista bíblico Darling Marcillo Flores. Y es nuestra oración que el estudio de la Sagrada Escritura esté siendo de edificación al cuerpo de Cristo. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Y si desea escribir al WhatsApp, marque el número 098 29 77 73 8. Y si escribe de otro país que no sea Ecuador, anteponga el número 00593. Recuerde suscribirse y activar la campanita de notificaciones en Facebook y YouTube. Encuéntrenos con el nombre Iglesia Bíblica Estandarte de la Verdad, o en su defecto, con el nombre Darling Marcillo Flores. Somos la Iglesia Bíblica Confesional Estandarte de la Verdad, y con amor profundo difundimos la palabra de Dios desde el Cantón Puerto López, República de Ecuador. El pastor y conferencista bíblico Darling Marcillo Flores agradece su atención.